académica e investigadora del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El doctor Jair Romero, postdoctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Eduardo Posada, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, quien se integrará más tarde a esta mesa. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿se escucha bien? Primero que todo, agradecer la oportunidad de juntarnos a conversar sobre el estado del arte de algunos temas y algunas disciplinas de las cuales somos lejanos. La gran oportunidad de conocer a personas que están en la cúspide, por así decirlo, de los nuevos procesos. ¿Ya? Y agradecer acá a Yair y a Corina por este tiempo. Entonces vamos a hacerlo de tal manera que primero Yair va a hacer una presentación de unos 15 minutos, luego Corina, y ahí vendría una ronda de preguntas, ¿sí? Esperando la llegada del otro especialista. Bueno, gracias. Yo me llamo Jair Romero. Primero que nada quiero invitarlos. Yo voy a hablarles de envejecimiento en el Congreso de la FIS, que sería, mi plática va a ser el próximo sábado en Santiago, en la Universidad de Santiago. Y bueno, de verdad es un lujo estar aquí. Primero que nada, escuchar y abrir un poco los espacios de ciencia, especialmente con el doctor Mario y la doctora Adriana. De verdad fue un lujo. Y yo creo que partiendo de esos ejemplos, porque no hay nada mejor en la educación que enseñar con el ejemplo, y principalmente la ciencia es una herramienta de la educación y no al revés. Muchas veces vemos a la ciencia como la cúspide en la pirámide, pero principalmente debería de ser la base. En este caso, por ejemplo, la educación comprende enseñar y aprender. Y Mario puede ser muy bueno enseñando, pero yo puedo ser muy malo aprendiendo. Pero por eso pienso que es más importante el aprender. Y eso, como lo decía el decano, está en el centro de uno mismo, de conocerse a uno si eso realmente lo inspira para poder seguir trabajando en lo mismo. El otro gran problema de la ciencia es justo... Yo nunca había escuchado todo esto que me han platicado acerca de astrofísica, y es que lo que nos pasa como Marx hablaba de los monetaristas, que para él son los científicos de la economía. Decía que estamos en un hoyo porque cada vez sabemos más de menos, que terminamos sabiendo todo de nada. Entonces hay que sacar la cabeza para realmente participar en estos congresos, tomar en cuenta el enfoque multidisciplinario y saber qué significa. Eso es muy complicado desde mi perspectiva y desde la perspectiva que sea. En la biología, que es mi caso específicamente en la biomedicina, siempre hemos iniciado las investigaciones acerca de las enfermedades, como lo decía Mario. Nosotros conocemos los retos principalmente. De hecho, sí hay un proyecto, el de contra el cáncer, lo inició Richard Nixon, la guerra contra el cáncer, y Richard Nixon murió de cáncer, curiosamente. Ahora, no quiere decir que no nos vamos a saltar los retos, pero este nuevo enfoque nos pide, la ciencia ha cambiado y nos está pidiendo que realmente podamos iniciar desde otros aspectos, ¿no? Y como es en el caso de ustedes, el inicio de los sueños, de dónde va a surgir la ciencia que va a ser el futuro de de mi generación en especial, o de las que siguen. Lo platicaron 2 veces y me parece fantástico. El cambio de la perspectiva, ¿no? Nosotros íbamos hacia las enfermedades, nosotros íbamos hacia la luna, ¿no? Y eso nos dio la perspectiva hacia nosotros mismos. Me parece, sobre todo, en el caso de la biología, que tiene ese lugar primordial. Estábamos hablando, cuando mostró una gráfica fantástica acerca de cómo estamos entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre el universo, las estrellas, y también a mitad de lo micro, como son los átomos, las moléculas. Creo que ese lugar privilegiado que tiene, y voy a defender a la biología por fin, nos permite dar ese paso en ciencia, porque yo creo que de las ciencias que más han crecido últimamente,
es en el área biomédica, la biología, los genomas, o sea, todo a partir del 2000, ahora bien las neurociencias, etc. Quisiera cerrar este ejemplo de cómo en realidad tenemos que animar la ciencia a partir de una historia que ya los biólogos conocen muy bien. Yo, por una deformación científica, me dedico a entender las enfermedades que tienen que ver con el pulmón. Y bueno, en biología tenemos el fenómeno de que dentro de las células respiran con un organelo muy bonito que es la mitocondria, que para que todos lo entiendan es el pulmón dentro de la célula, ¿no? Esta historia es una historia de amor. Resulta que hace 5.000 millones de años, cuando la vida era una sola célula y el mundo era un caos, porque había erupciones volcánicas, caían meteoritos, temblaba todo el tiempo, había tsunamis, esta célula estaba aterrada, no sabía qué hacer. No tenía suficiente energía y ni siquiera podía respirar, se sentía asfixiada. Entonces vio que a toda velocidad pasaba una espiroqueta y le dijo: espiroqueta, espiroqueta, tú que vas tan coqueta, ¿por qué no te quedas conmigo? La espiroqueta se detuvo y le dijo: no me lo pidas 2 veces. Y dijo: bueno, ¿por qué no te quedas? No sabemos exactamente qué haya pasado, pero todos sabemos en biología que eso pasó. Todas las células tienen todas las células de los mamíferos tienen sobre todo ese organelo para respirar, ¿no? Porque no sabemos, porque no hay el rigor científico de exactamente qué pasó. Pero hay 2 opciones. Una, que esta célula, cuando estaba aterrada y vio que se acercaba la espiroqueta, se la comió. Puede ser el primer acto de canibalismo hablando de biología. Pero la otra opción es que realmente, ¿no?, se acercaron, se vieron, le dijo: oye, mis genes pueden ser tuyos y los tuyos pueden ser míos, y pues nos echamos la evolución juntos, ¿no? Y eso fue, o sea, las 2 versiones, no tenemos evidencia para ninguna de las 2, pero sabemos qué pasó. Este es uno de los ejemplos de esas historias de amor que puede combinar la ciencia y el humanismo. ¿Y por qué es fundamental? Porque para mí la ciencia, un home run en ciencia, es cuando realmente logramos capitalizar lo que hacemos en el laboratorio, en ese pozo, y lo conectamos con un efecto. A mí me gusta medirlo en términos económicos, porque la ciencia también castiga, y es la diferencia entre los países que tienen ciencia o los países que no tienen, los que ponen las barreras entre países desarrollados y no desarrollados. Así que la ciencia que consumimos en nuestros países, como es México, como es Chile, es muy diferente a la ciencia que producimos. Sin embargo, eso no nos deja fuera del panorama y nos da la oportunidad de realmente replantear las cosas. ¿Cómo queremos la educación en ciencia? ¿Cómo queremos animar a los jóvenes? ¿Cómo queremos realmente enfocar? Porque cuando logremos hacer esto vamos a tener un home run, y eso significa que el trabajo científico va a tener un impacto en la economía de estos países. Y bueno, eso, creo que todavía me quedan algunos minutos, pero yo creo que sí. Vale. ¿Seguimos contigo? Sí. Ya tengo una pequeña presentación. Voy a estar un poco chueca para poder verla ya. En el marco de esta inquietud de educar en ciencias, y también haciendo referencia a lo que decía Yair de qué manera la ciencia puede tener algún efecto en la sociedad y en la economía en particular, y cómo la ciencia es un motor también de desarrollo, digamos, de los países, es que propongo partir con esta pregunta: ¿por qué es más o al menos igual de importante educar en ciencias hoy que ayer? ¿Sí? Hay que apagar, parece, todas las otras luces.
Bueno, aprendí algunas cosas estos días que hacía la presentación, y una de las cosas que aprendí es que el término posverdad, que está tan de moda, fue elegido como la palabra del año, el año 2016, por una instancia que se llama el Diccionario de Oxford. Y ahí hay algunas definiciones. De la RAE, por ejemplo, dice: la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de incluir en la opinión pública, de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Por otra parte, voy a tener que parar para ver. Por otra parte, dice que posverdad denota circunstancias en que los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y las creencias personales. Es decir, la posverdad pone sobre la evidencia o sobre los hechos concretos, pone las emociones, las creencias, la opinión, ¿sí? Por otra parte, fíjense que el término fake news, o sea, estas noticias falsas, fue elegido también palabra del año 2017 por la misma instancia. Y eso está referido a reportes falsos de eventos, escritos y leídos en páginas web, etc. Y buscando información sobre esto, decía que había un estudio que salió publicado en la Science que decía que las noticias falsas se difunden significativamente más lejos, más rápido y de manera más amplia que las noticias verdaderas, ¿sí? Entonces, fíjense que este es el panorama actual al cual nos vemos enfrentados, digamos, dada toda esta sociedad, ¿no es cierto?, de la información, que es un poco bien distinto hace un par de décadas atrás. ¿Por qué parto con eso? Porque se ha generado una grieta, literalmente esa es una grieta en África, que se produjo ahora, parece. Pero se ha generado una grieta entre la ciencia y el conocimiento científico y ciertos sectores de la población, ¿sí? Que implican, por una parte, una indiferencia hacia la ciencia o incluso o también hacia datos aportados por científicos por parte de la población o una buena parte de la población, y a veces hasta cierto desprecio al conocimiento, ¿sí? Adicionalmente pasa que esta es una caricatura que encontré en internet, que en los medios de comunicación aparecen opiniones como igualmente válidas, o sea, dedica igual de tiempo, digamos, a opiniones que son basadas en evidencia, como por ejemplo ahí que el 97% de los científicos climáticos dicen que el cambio climático es un efecto del ser humano, versus la opinión de otra persona o de un presidente, por ejemplo, que dice, bueno, no, que no existe, a pesar de que ahora hace un mes atrás me enteré que Trump había dicho que parece que sí, el cambio climático existe, que no es un engaño, pero que él tiene sus dudas de si tiene que ver con la acción del hombre o no, ¿sí? Pero entonces, en términos de medios de comunicación, digamos, las opiniones aparentemente pesan lo mismo, ¿sí? Opiniones basadas en evidencia versus opiniones basadas en deseos propios, creencias, intereses, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, bueno, ahí es la opinión de Trump el 2012, dice el cambio climático fue creado por los chinos, ¿no es cierto?, para digamos, de alguna forma perjudicar a Estados Unidos. Por otra parte está todo el tema, ¿no es cierto?, del movimiento antivacunas, que ha sido nefasto, a propósito de un estudio falso que salió en algún momento que vinculaba el autismo con las vacunas y que en algún momento se retractó, pero que se generó todo un movimiento que sigue hasta el día de hoy. Y aparecen cosas así como en la publicidad como esa, ¿no? Libera el gen de la juventud. 10 años más joven. Entonces, claro, uno ve eso y obviamente que voy a comprar esa, no sé qué cosa era, una crema, no sé, porque voy a liberar mi gen de la juventud, ¿sí? Y la gente lo compra, eso es lo peor. Entonces vivimos en este momento en una sociedad en que el valor del conocimiento científico es más o menos equivalente a la opinión de cualquier persona, ¿sí? Así lo muestran los medios de comunicación, y así aparece, es la percepción también que existe, y eso, digamos, entra como una especie de círculo vicioso que implica que a nivel de autoridades, por ejemplo, también no se pone suficiente importancia a la ciencia,
lo cual implica, ya hemos visto ahora, ¿no es cierto?, una disminución del presupuesto también en ciencia y tecnología, a pesar de que existe en Chile, a pesar de que existe, supuestamente se creó un ministerio de ciencia y tecnología que todavía no se inaugura, todavía no hay un ministro, no sé si hay un presupuesto asociado, pero hay en general una falta de valoración de la ciencia y del conocimiento científico. Bueno, y ahí, ¿por qué partí entonces con esto? Porque entonces surge esta pregunta: ¿por qué las personas debieran entonces saber ciencia y o tener una actitud científica? Que es finalmente la pregunta, ¿no es cierto?, de esta mini presentación. ¿Por qué es importante o tan importante que la gente sepa ciencia ahora, más incluso que antes? Porque antes la gente no estaba expuesta a tanta información falsa, no había quizás tanta injerencia de las personas en tomar ciertas decisiones, etcétera, que ahora sí las tienen. Por ejemplo, el tema del voto, ¿no? Uno puede, o sea, todas las personas ahora tenemos derecho a voto, podemos votar por personas que no tienen idea y que pueden literalmente echar a perder el planeta, así de literal, ¿sí? Bueno, aquí están las palabras de Bruce Alberts, es un muy connotado científico, ustedes lo deben ubicar, los que estudiamos biología, es el Alberts del celular, ¿sí? Él en la editorial era editor de la revista Science, y en la editorial del año 2008, que entiendo que fue una de las primeras donde él era editor, dice: considero la educación científica de importancia crítica tanto para la ciencia como para el mundo. El pensamiento científico incluye una actitud escéptica hacia demandas dogmáticas y un fuerte deseo de lógica y evidencia. Los individuos y las sociedades necesitan claramente de herramientas para evaluar lógicamente el alcance de los constantes intentos de manipular nuestro consumo y decisiones políticas. Alberts, es interesante el caso de él porque es de los científicos connotados, que hay un grupo importante que está muy involucrado en el tema de la educación en ciencia y que piensa muy genuinamente que la educación en ciencia es importante. No solamente para la ciencia misma, para la sobrevivencia de la ciencia, sino que para la sobrevivencia de la especie, ¿sí? Así como del mundo. Bueno, Alberts, con un grupo aquí, con nuestro compañero Germán presente, tuvimos la idea un poco alocada, pero que nos resultó, de invitar a Alberts a escribir un capítulo de un libro. Y esto es lo que él dice, que es un libro que va a salir ahora publicado. Todos han hecho propaganda de las cosas que van a hacer, yo le voy a hacer propaganda del libro. Probablemente alrededor de la primera semana de enero, algo así, lo vamos a lanzar. Y hay un capítulo entonces que escribió Bruce Alberts y otros dos científicos también, uno francés y otro chileno. Alberts dice ahí: todas las naciones necesitan que sus ciudadanos piensen lógicamente e insistan en la evidencia contra quienes constantemente intentan tentarlos a tomar decisiones poco sabias con su dinero o sus votos, ¿sí? De alguna forma se repite, o sea, sigue pensando igual después de 5 o 6 años. Bueno, 10 años hay que escribió eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser los aportes de la didáctica de la ciencia, ahora en particular, frente a este escenario que es bastante urgente de resolver, ¿sí? Hay un término que se acuñó hace ya varias décadas en el ámbito de la didáctica de la educación en ciencia, y la didáctica de la ciencia en particular, que es el de alfabetización científica. ¿A qué nos referimos con eso? Y aquí hay un mix de varios autores. Por una parte, el poder efectivamente motivar a las personas a que se dediquen a la ciencia y la tecnología. Allí, ¿no es cierto?, los expositores anteriores, Mario y Adriana, mostraban los porcentajes de personas que se han dedicado a la ciencia, y que está bastante, digamos, es como inequitativo el panorama. Entonces, una de las misiones, digamos, de la educación en ciencia es fortalecer el interés que tengan las personas, particularmente partiendo de los niños, por educarse, por seguir alguna carrera científica o tecnológica. Y ahí el ejemplo de las mujeres, por ejemplo, como en el caso de Adriana, es muy relevante. Otro objetivo, digamos, de esta alfabetización científica es la ciudadanía, el poder usar y comprender evidencia en contextos cívicos. Hay cosas como, por ejemplo, no sé, bueno, me imagino en todos nuestros países pasa a menudo, ¿no es cierto?, instalación de una termoeléctrica. O, qué sé yo, bueno, todo el problema que hubo con Hidraicén en su momento también, etc. Ahora todo el problema que tenemos de contaminación en Quintero, Puchuncaví. Bueno, ¿cuál es la evidencia concreta? ¿Sí? Recuerdo un profesor que trabajaba en una escuela en Nueva Aurora, acá en Viña del Mar Alto,
y tenían ahí todas las personas, habían hecho muchas protestas frente a la instalación de antenas de celulares. Entonces, porque decían que eso producía cáncer, etc. Entonces, él junto con los niños de su escuela quisieron investigar, junto con unos físicos de la Santa María, qué tan cierto era esto de la radiación, ¿sí? Y hicieron, bueno, toda una serie de mediciones, la escuela puso, se hicieron, claro, mediciones en distintos lugares ahí del cerro, etc. Y finalmente se llegó a la conclusión de que la radiación era mucho más alta cuando uno hablaba por teléfono que la radiación que emitía la antena, ¿sí? Pero claro, se instalan ciertos como mitos también, en donde toda una población se moviliza, por ejemplo, para cierta cosa, ¿no es cierto? En este caso el tema de echar abajo las antenas, cuando en realidad eso no era un problema, ¿sí? No obstante, sí hay otros problemas, como por ejemplo ahora la misma situación de Quintero Puchuncaví, en donde si uno escucha lo que dicen los estudios científicos, la otra vez conversando con un colega que ha hecho estudios ahí en el área, él dice que la solución es que ese lugar se deshabite, digamos que va a estar contaminado. ¿Cómo? Hay contaminación, sobre todo por metales pesados en el suelo. Y que eso es difícil de recuperar. Ha habido contaminaciones en el aire ahora, en el último tiempo, que ha sido lo que ha sido como más mediático, pero eso, el aire es, digamos, lo de menos porque en el mundo se disipa y desaparece, pero la contaminación del suelo y del agua sí es un problema. Entonces, por ejemplo, saber ese tipo de cosas para tomar las decisiones respecto a si uno va a seguir viviendo ahí o no, etcétera, son cuestiones que son importantes. Por otra parte, el uso cotidiano también, el utilizar el conocimiento o la competencia científica en situaciones personales. Por ejemplo, no sé, yo voy al médico y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que operar. Si uno tiene una actitud científica, uno pensará ya, bueno, pero a ver, dígame cuáles son los exámenes exactamente, a lo mejor pido una segunda opinión. Yo sé que los médicos son falibles también y a veces tienen también otros intereses, ¿no es cierto? Entonces voy y pregunto en otro momento. O, por ejemplo, el usar antibióticos. Siempre hay un problema de que la gente se le quita los síntomas y deja de tomar antibióticos, a pesar de que lo tiene recetado por varios días más, pero el no entender cómo funciona un antibiótico produce que uno lo termine antes y finalmente eso produzca también problemas, ¿no es cierto? Y finalmente hay una cosa que creo que Mario mencionaba, del valor intrínseco de cómo apreciar la belleza también de conocer. O sea, también la alfabetización científica, la educación en ciencias debiera promover el gusto por aprender, ¿sí? Lo maravilloso que es, por ejemplo, esa foto que me emocionó de tomar hacia la Tierra, digamos, de ver eso en sí mismo ya es algo que produce gozo, digamos. Entonces, el darle a los niños esa oportunidad también de encantarse o de ver cuando funciona un experimento, etc., eso también es una cosa que se debiera promover. ¿Qué es lo que debiera implicar entonces más concretamente la alfabetización científica? Y aquí puse algunas cosas que dice un autor en particular. Dice asegurar que todos los estudiantes tengan una comprensión robusta del conocimiento, las prácticas y el lenguaje científico, además de valores y normas del trabajo científico. Por otra parte, equipar, entre comillas, no supe cómo traducirlo mejor, a los estudiantes con conocimiento, habilidades y seguridad para la toma de decisiones relacionadas con cuestiones sociocientíficas, es decir, en los ámbitos en donde haya cuestiones científicas involucradas, que normalmente no son científicas puras solas, sino que están involucradas con cosas sociales, etcétera, políticas, económicas. Bueno, que ahí la gente pueda tomar decisiones informadas respecto de esa situación. Desarrollar su capacidad de enfrentar cambios, incerteza e imprevisibilidad. Poner más atención en los valores involucrados en la ciencia y en la promoción de la democracia y la justicia social. Y preparar a los estudiantes para tomar acciones individuales, colectivas, etc. Bueno, y también, por ejemplo, poder entender algunos chistes que se puedan hacer. ¿Sí? Luego, ¿qué debiésemos entonces enseñar en el ámbito de la ciencia? Claro, obviamente conocimiento científico, que es lo que generalmente se enseña en las escuelas, ¿no? Como el contenido, por decirlo así. Habilidades también, el desarrollo de habilidades científicas como, partiendo de las más básicas como observar, comparar, describir, ¿no es cierto?, a las más complejas como formular modelos, no sé, interpretar datos, sacar conclusiones, etc. Pero también ciertas actitudes científicas, de alguna forma alguien, no me acuerdo quién decía, el como frente a un hecho detenerse primero a pensar,
el tener también una actitud escéptica, de alguna forma como cuestionadora, el valorar la evidencia por sobre las opiniones y creencias, incluso sobre las propias creencias y opiniones propias, ¿sí? Que eso es algo que en rigor deberían tener los científicos como característica, ¿no es cierto?, el estar dispuestos a darse cuenta de que lo que están proponiendo a lo mejor está mal, ¿no es cierto?, que puede haber otro modelo mejor, otra propuesta que explique mejor lo que yo estoy mirando, pero eso implica entonces que uno valora por sobre todas las cosas la evidencia, más otras cosas. Por otra parte, también desde la educación en ciencias se debiera promover el comprender la ciencia, pero entender cómo funciona la ciencia, a comprender entonces sobre la ciencia. Eso implica entender la ciencia como una construcción humana, y ahí, bueno, hay un ejemplo, ¿no? La ciencia como construcción humana implica que la ciencia no va a estar libre de cuestiones económicas, políticas, sociales, etc. ¿Sí? O sea, la ciencia, como está construida por humanos, tiene todo lo que los humanos tenemos, ¿sí? Por lo tanto, no es una cosa neutra, totalmente pulcra, ¿sí? Lo que sí, una gracia que tiene la ciencia, a diferencia de otras formas quizás de conocer, es que el conocimiento científico se construye por consenso. Entonces, cuando aparece algo que está, digamos, mediado por intereses económicos, políticos, etc., a menudo hay una reacción del resto de la comunidad científica para poder también como compensar eso, ¿sí? Es empírica, está basada entonces en evidencia, está basada además en inferencia, imaginación y creatividad. Y eso es algo, bueno, ahí el ejemplo de la Rosalind Franklin con su foto, ¿no? Que por más que, no sé, a mí en lo particular, yo miro esa foto y así como relacionar eso con el modelo de ADN no me es tan obvio, ¿sí? Entonces, evidentemente se necesita mucha imaginación y mucha creatividad. Una vez discutiendo con un grupo de profesores y de científicos, conversábamos acerca de cuál era la característica más importante de un buen científico. Y hay un colega de física, estuvimos callados mucho rato pensando y de repente él gritó, la creatividad, ¿sí? La creatividad pareciera ser el rasgo fundamental de los científicos, porque se necesita creatividad para poder generar un problema, digamos, pensar un problema concreto, ¿no es cierto?, para poder diseñar un experimento o idear distintas formas de solución. Estaba pensando, por ejemplo, el problema que está ahora con el viaje a Marte, de cómo resolver el tema de la radiación. Bueno, ese es un problema para el cual se necesita creatividad, imaginación, además de conocimiento, además de las otras cosas, ¿no? Desgraciadamente este tipo de cosas se enseñan poco en la escuela y generalmente en la escuela da la impresión de que la ciencia es una cosa que es solamente un conjunto de datos, ¿no es cierto?, muy aburridos, que son como del siglo XVIII, digamos, XIX con suerte, y donde uno tampoco tiene mucha participación, porque generalmente la ciencia tampoco se ve como una construcción humana, sino que se ve como una cosa fantástica, pulcra, sacra, que hacen personas de una élite, ¿sí? Y por lo tanto yo, persona común y corriente, no voy a hacer ciencia porque yo no soy así, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo hay una tarea también de la didáctica de la ciencia, de qué manera acercamos la ciencia y de qué manera la hacemos ver como lo que es finalmente, ¿no? Una parte de la cultura del ser humano, y que finalmente es lo que nos da mejor respuesta quizás a los fenómenos que tenemos en este momento, así como en observación. Bueno, esta idea de que el conocimiento científico entonces es una construcción de modelos de la realidad que están consensuados colectivamente y por lo tanto, claro, es la mejor explicación posible justamente porque existe este consenso y está contextualizada social y culturalmente, lo que les decía, que no es una ciencia neutra. Y aquí un ejemplo muy concreto, no sé si conocen toda esta historia, pero James Watson, el que propuso junto con Crick el modelo de ADN, en algún momento afirmó que la inteligencia era distinta genéticamente en negros y en blancos, ¿sí? Entonces que los blancos genéticamente eran más inteligentes que los negros. Bueno, eso obviamente que ahí está el tema, ¿no es cierto?, del contexto social y cultural. O sea, evidentemente Watson en ese momento que lo dijo, no sé si todavía será igual, pero tiene una visión bastante racista, ¿no es cierto? Y de alguna forma su interpretación de los datos, que si es que hubo algún dato ahí detrás de eso, está mediada por las creencias también de él, ¿no?
Afortunadamente reacciona entonces la comunidad científica en relación a eso. Yo entiendo que se cuestionó también si se le acreditaron o no el Nobel, pero al menos lo sacaron un rato de donde él estaba trabajando, ¿no? Eso fue el año, creo que 2007, una cosa así. Bueno, ¿qué aporta la didáctica de la ciencia? Con esto termino sobre cómo hacer esto, de aportar en estos distintos ámbitos. Bueno, aquí hay algunas... Hay algunas ideas respecto de como de estrategias concretas, de cosas concretas que se pueden hacer en la sala de clase. Hay una cosa que se llama, un término que se ha acuñado en los últimos no sé, 10, 15 años también, que es el uso de cuestiones sociocientíficas. Si nosotros queremos que los estudiantes resuelvan problemas reales, concretos, ¿sí? Que vean que la ciencia es contextualizada, digamos, se ocurre dentro de un contexto que tiene implicancias sociales, políticas, religiosas, éticas, etcétera, etcétera. Entonces uno debiese enseñar también en un contexto, ¿sí? Entonces, en vez de enseñar, no sé, me acordé ahora con lo de la mitocondria, una profesora en práctica que en vez de enseñar, ya, esta es la célula y esta es la mitocondria, ¿sí? y que es una cosa como chino, mandarín para la mayoría de los estudiantes, además de ser terriblemente aburrido, este estudiante lo que hacía era que ponía a los estudiantes a imaginar qué pasaría si ellos viesen al microscopio, o ultramicroscopio quizás, músculos no sé, de Vidal, ¿sí? Un futbolista. Entonces que venían muchas mitocondrias, y si lo comparan eso con los músculos de una secretaria, no sé, o de una persona o de un profe como yo que está sentado probablemente todo el día, ¿habrá alguna diferencia o no? Entonces ahí el concepto de mitocondria tiene mucho más sentido, ¿sí? Entonces, de alguna forma aprender, por una parte, en contexto, que pueden ser contextos sencillos como ese, o pueden ser cuestiones mucho más complejas como usando cuestiones científicas que son situaciones como controversiales. Entonces, pensar, por ejemplo, la instalación de una termoeléctrica, bueno, implica qué cosa, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas, cuál es el impacto que tiene sobre los ecosistemas, etc. Cuál es el impacto que tiene social también sobre la fuente de trabajo. Muchas veces hay personas del lugar que defienden la instalación de este tipo digamos, de industria, etc., porque son fuentes también de trabajo. Entonces son problemas, ahí se ve que la ciencia está involucrada en cuestiones que no son unidimensionales, sino que tienen todas estas aristas, ¿sí? Bueno, y la argumentación científica también, que también puede ser un tema que se enseñe y se trabaje entonces con los estudiantes cómo argumentar científicamente frente a ciertos fenómenos. Y ahí hay un ejemplo concreto hay un programa, pero no creo que no lo puse acá, que se llama Stepwise, que es una iniciativa, me parece que parte del Canadá, que tiene esta idea de enseñar ciencia para la acción, ¿sí? No solamente como para tener un cierto piso de conocimiento, etcétera, sino que los niños, los estudiantes, los jóvenes puedan aprender ciencia para resolver problemas en concreto, para poder comprender el mundo y poder tomar alguna postura respecto de eso. Entonces, ahí hay un ejemplo que los niños hacen una investigación a través de una encuesta de cuánto duran las duchas, cuánto tiempo se duchan los niños, cuántos minutos, ¿no es cierto? Entonces ahí, claro, aparecen hombres y mujeres, obviamente que las mujeres nos duchamos mucho más largo. Pero por ejemplo, ahí la mayoría de los niños se duchan más de 15 minutos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, que es un dato concreto, o sea, por una parte aprenden cómo tomar datos, aprenden cómo analizar datos, cómo representarlos, cómo interpretarlos, pero además eso se puede relacionar con el problema, que es un problema global, digamos, o sociocientífico, que es el tema del agua, por ejemplo. Entonces tenemos el problema de la escasez del agua, tenemos el problema acá en Chile también de que el agua tampoco tiene una distribución, digamos, equitativa de la población, no todos tienen acceso, etc. Y a partir de ahí, por ejemplo, se pueden tomar ciertas acciones. Y bueno, el comprender la ciencia o comprender sobre la ciencia, ahí esa imagen es media terrible, pero es una transfusión de sangre que se hacían antiguamente de animales a personas, ¿sí? Antes de darse cuenta que eso no funcionaba. Entonces, efectivamente había transfusiones a veces de perro, en este caso creo que una oveja o algo así,
a personas. Bueno, la historia de la ciencia es un recurso muy interesante para poder hacerle ver también a los estudiantes cuál es la naturaleza de la ciencia, en términos de que cómo funciona la ciencia, cómo se ha construido, darse cuenta que efectivamente había cosas que se pensaban antes que ahora se piensan distinto, etc. La indagación científica, que en el fondo, ¿no es cierto?, el exponer a los estudiantes a hacer ciencia en la sala de clase, entre comillas, el que ellos mismos formulen una pregunta, puedan proponer un diseño, etc. La enseñanza explícita también de la naturaleza de la ciencia, es decir, cuando se está trabajando acerca de las características de la ciencia, o también corre para las habilidades científicas, si los niños están interpretando un gráfico, decir, mira, eso se llama, o formulando una hipótesis, decir, mira, eso se llama formular una hipótesis, ¿sí? Y se explicita lo que los estudiantes van aprendiendo. Eso. Gracias. Bien, agradecer las presentaciones y antes de dar paso a preguntas, cuando me pidieron el otro día hacer esta tarea, lo encontré que era un desafío. Entonces aprovecho de hacer preguntas no solo a los que están exponiendo acá, sino a todas las personas presentes. Yo soy profe de aula, profe del sistema escolar, y la tarea que tenemos para lograr motivar o fomentar vocaciones hacia la ciencia es muy compleja, no solo en este país, me parece que a nivel global. Entonces, temas que yo anoté acá asociados a la ciencia, filosofía de la ciencia, didáctica de la ciencia. El científico, que es una persona que sabe, una persona sabia, ¿cómo se conecta con el poder político, que es el que toma las decisiones? ¿Cuántos parlamentarios en nuestro país son científicos o están asociados a la ciencia? Pareciera ser que el científico está como muy preocupado de sus problemas o de su quehacer y pocas veces baja hacia los problemas de lo cotidiano. Entonces ese es un tema. La ciencia y los derechos humanos. Nosotros hemos vivido acá hace varios años atrás una dictadura que implicó gente que, teniendo conocimiento, también toma decisiones, en un sentido o en otro. Estamos asistiendo a nivel mundial a problemas asociados a las migraciones. Gracias a Dios, el dato que dio el doctor sobre la sobrepoblación nos tranquiliza un poco, pero estas interacciones entre las poblaciones, el tema de la democratización, que de alguna manera Corina lo menciona, la democratización de la ciencia, para que cualquier persona tenga acceso a tomar decisiones de manera informada. Esos elementos fueron los que a mí me asaltaron ayer cuando estaba preparando esta forma de moderar. Son temas no menores y bueno, dejo abierta ya sea la posibilidad de conversar a los expositores o alguna pregunta en particular que alguien quiera hacer aquí. Yo lo llevo el... ¿Quién quiere? Yo quisiera... Vamos a partir con una pregunta de él. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por lo que presentaron. Yo diría que los dos son campeones dedicados a perder. Yo diría que mucho de lo que dijeron resuena mundialmente, debido a que más y más hoy en día analfabetismo, ¿cierto?, científico es viviente, algo fuerte. Pero me gustaría saber ustedes, ¿cuáles ustedes creen? Y estaba hablando con los profesores aquí antes que empezáramos. ¿Cuál ustedes creen que es una buena manera de enfrentar el problema de actitud, de educación, hasta cierto punto, independiente del sistema de educación pública? ¿Cuáles creen que...? Yo digo porque yo miré 5 minutos de televisión, ¿ya? Ayer, cuando llegué a Chile, llegué como a las 11 de la mañana y miré un poco de televisión y me di cuenta que el contenido de televisión estaba bastante mal. Había una niña dando el clima, o sea, el meteorólogo supuestamente, y yo puse atención a lo que ella estaba diciendo, ¿ya? Y
hay cosas que no tenían sentido lo que está diciendo respecto a la dirección de los vientos y decía cosas. Yo estimo que la temperatura va a ser de tantos grados. Y esta señora se pone ahí a estimar, o sea, sin decir cuál va a ser la temperatura, o sea, no usa ningún modelo. Entonces, pensé yo que y es triste decir en Latinoamérica, ya que muchas veces la cultura popular ya es una cultura no basada en conocimiento, pero una cultura basada en que yo puedo decir algo y me van a escuchar como tú decías. O sea, la opinión de cualquier persona es tan válida como la evidencia científica. Yo quiero saber la respuesta de ustedes, cuál sería la manera de enfrentar esto, pero yo diría que en parte, y te lo digo por mi viaje a Latinoamérica, la cultura latina es una cultura oral. Lo repito, una cultura oral, que la gente se pasa información de uno a otro, pero no una cultura literaria. Y por ejemplo, ¿cuánta gente tú ves con un libro en el bus, en el metro, leyendo en las calles? ¿Ya? Y te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo estaba en California y me recuerdo que el tipo que me llevó, estaba en Caltech, del Instituto Tecnológico de California, me llevó al aeropuerto. Y un tipo que vino en su furgón, un Blue, vino en su furgón. Y no había nadie más, era yo, ¿no? Entonces el tipo me dijo, siéntese adelante. Me senté adelante. Y el tipo me llevó desde Pasadena hasta Los Ángeles, que unos 25 kilómetros. Y el tipo manejando ahí, y yo le pregunté, ¿y esta casa, en qué carretera nos vamos? Y el tipo me empezó a decir, no, esto es acá. Me dijo, fíjate en este edificio, empezó a hablar de la arquitectura. Después me dijo, fíjate en este estadio, lo hicieron este año y lo van a demoler. Y después iba acá, oye, esta es la casa de hecho en Pasadena, es casa de muchos actores de cine, Brad Pitt. Una casa de Brad Pitt y me llevó, me contó historias, ya, desde que me subí hasta acá. Entonces cuando me bajé en el aeropuerto le dije, oye, ¿por qué sabes tanto de todo, de arquitectura? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna impresión, pero sabes, me leo el diario de punta a cabo, todos los días. Y dije, ¿cuánto te me leo? 2 o 3 diarios? Ya, el Los Angeles Times. Entonces el tipo, sin tener una operación formal, ¿ya? A mí me dejó impresionado porque sabía tanto de la ciudad. El tipo que podría trabajar de guía turística y de ganar más dinero, ¿ya? Pero el tipo y su formación era culturalmente del diario que él leía, varios diarios, diariamente de punta a cabo, donde se sabía la historia, se sabía los nombres. Entonces, para mí, el hecho de que uno a veces no tenga educación, pero que tenga el deseo de leer, es equivalente y aún mejor, ¿ya? Pero quiero saber la respuesta de ustedes con lo que yo quiero decir. Ahí con el mismo micrófono, ¿puede ser? Sí, no, sí, con usted. Gracias. Sí, yo creo que uno de los problemas principales, a mí me quedó dando vuelta esta idea, este término de la brecha entre lo científico, el conocimiento científico y como el resto de la sociedad, entre comillas. No lo inventé yo, entre paréntesis, lo leí ayer, una persona ahí que lo había escrito, pero creo que ilustra muy bien brecha en términos de que es como algo como que no se puede cerrar, ¿sí? O sea, es un hoyo, así. Ahora, ¿qué es lo que produce ese hoyo? ¿De qué manera uno puede establecer ciertos puentes? Yo creo que por una parte, o sea, evidentemente las soluciones posibles deben, creo yo, venir desde múltiples instancias. Por una parte, creo que los científicos mismos tienen una responsabilidad importante en términos de lo que decía un poco Germán también, de en qué medida los científicos están involucrados con problemas que son relevantes para las personas, digamos, en términos y cuando están involucrados, de qué manera lo publicitan. Finalmente ahora es toda información, ¿sí? Yo estaba pensando, por ejemplo, este mismo problema de la contaminación acá de Quintero y Puchuncaví.
Yo sé que hay varios colegas que trabajan en nuestra universidad que han hecho estudios ahí, etcétera. Hay incluso algunos que han ido para allá y han conversado con las personas, etcétera. Pero eso, primero, nadie se entera, digamos, no se sabe. Por lo tanto, no aparece tampoco en las noticias ni en ninguna parte. Y por otra parte, demasiado a menudo, pienso yo, existe esta idea de que lo que decía un poco Germán, que los científicos como que muchas veces existe esta imagen, yo creo que en buena parte es real, de que está como cada uno encerrado en su laboratorio y bueno, y el mundo pasa por afuera, ¿no? Y como que es como una cosa como escindida, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando pasa, ahora mismo con el mismo problema de Quintero Puchuncaví, el colegio médico va y se pronuncia y dice, miren, ¿saben qué? Hay que sacar a todas las mujeres embarazadas de ese lugar, no pueden seguir ahí. Entonces se juntan todos los médicos y tienen una postura respecto de esas cosas. ¿Cuántas veces hemos visto científicos, agrupaciones de científicos tener posturas sobre cosas, ¿sí? Sobre situaciones que ocurren? Entonces, una vez me tocó estar en una instancia en donde había un grupo de científicos y había una concejala, no sé qué, que les estaba pidiendo su postura respecto de la instalación de una termoeléctrica. Y la respuesta de los científicos fue como, de este grupo particular, digamos, no digo que tenga que ser así siempre, pero fue así como, oye, en realidad es un tema interesante para hacer publicaciones, es un tema interesante que podríamos dar becas para que la gente investigue, ya, pero la persona quería una postura, ¿sí? Entonces, por una parte, claro, es cierto que a menudo no se pueden dar posturas y yo creo que es lo que como... hace que la gente no se atreva, digamos, a hacerlo, los científicos en particular, porque efectivamente son problemas que son complejos, que no se pueden resolver desde una sola mirada y por lo tanto lo más probable es que un estudio solo tampoco va a poder decir nada concreto, pero el conocimiento que se tiene yo creo que hay que ponerlo más a disposición de los problemas de los problemas, digamos, que aquejan a las personas en general, por una parte, porque si efectivamente los científicos se hicieran más visibles en su quehacer, yo creo que la gente también primero confiaría más en los científicos, porque ahora hay un problema de desconfianza, ¿sí? O sea, de que no sé, con esta cosa misma de las vacunas, bueno, no, es que el problema es que están comprados por las farmacéuticas, ¿sí? Entonces hay un tema de que la gente en general ve los científicos como algo tan alejado y desconocido, poco familiar, que es igual de poco interesante que cualquier otro tema, ¿sí? Entonces yo creo que hay una misión, digamos, por una parte de los mismos científicos de hacerse más presentes en la sociedad. Tanto a través de instancias de difusión como también a través de juntarse para tratar de resolver problemas concretos. Yo pensaba, esta misma región hay 4 universidades grandes, tradicionales, y le sumamos además varias universidades privadas que tienen una capacidad inmensa de generación de investigación científica. Deberíamos tener resuelto todos los problemas de la región, no sé, o tener un diagnóstico claro de cuáles son los problemas ambientales, por ejemplo. O sea, si efectivamente hubiese no sé, una cierta política, y ahí está el otro nivel, ¿no es cierto?, de responsabilidad. Contaminación. Sí, contaminación acústica. Claro, hay otro nivel que es el tema como de las autoridades también, ¿no es cierto? Si hubiese ciertas políticas públicas claras de que se dijera, mira, en la misma investigación a nivel nacional, uno dijera, mira, estos son los problemas prioritarios de Chile y aquí es donde van a ir la mayor cantidad de fondos para investigar el problema del agua, por ejemplo, que es un problema que se nos viene encima, digamos, rápidamente. Entonces, creo que por ese lado, digamos, desde los científicos y desde las autoridades hay que hacer un esfuerzo. Ahora también hay que empezar, creo yo, desde la base, en términos de que, por una parte, las mismas escuelas, los profesores de ciencia ahí tienen un rol vital, ¿sí? De qué manera efectivamente pueden... ¿El rol de los padres? También, pero los padres son los que miran los programas que tú decías de la tele. Los también. padres vienen a pagar la televisión, los libros. Claro, sí, pero es una cosa que por dónde empezamos. O sea, yo creo que aquí las personas que tienen mayores herramientas, que han tenido más oportunidades también de acceder al conocimiento y todo, son las que tienen también mayor responsabilidad.
porque son las que, digamos, en este caso, claro, hay cuestiones así como que, por ejemplo, yo creo, no sé, desde el Estado debiera haber cierta política de cuál es el contenido que se va a ver en la tele. Por ejemplo, las ciudades tienen bibliotecas públicas grandes que se usen. ¿Ah? Nadie va. No, la gente Nosotros no. en el campus Curauma tenemos una biblioteca pública. No estoy hablando de los colegios, de No, la no, sí, pero municipalidad. en el campus Curauma, donde está la Facultad de Ciencias, hay una biblioteca, es de la universidad y es pública para el barrio, digamos. Ya, y la gente Y lo usa. no sucede lo mismo que vivir en Estados Unidos, que uno va a buscar libros. ¿Les parece si escuchamos a Yair su respuesta a la pregunta? No, adelante. No. De hecho, yo quería devolverle la pregunta, porque estoy de acuerdo, se necesitan puentes. Yo estoy seguro que desde la parte científica o desde los laboratorios es necesario sacar la cabeza, salir de los laboratorios, y yo creo que tomar de la mano a las personas y meterlas al laboratorio, ¿no? Esa es la función. Pero la otra parte es la sabiduría que estamos definiendo que los científicos tienen o tenemos, o no sé si yo, la sabiduría. El reto o la pregunta que tengo es, cuando uno piensa en la cantidad de información, estamos en la era de la información, y la cantidad de publicaciones es exponencial, ¿no? Cada vez salen más trabajos, ¿no? ¿Cómo uno se puede poner al día? Sobre todo que el crecimiento es exponencial, pero el mío es lineal, ¿no? Y todo lo que cabe de lo exponencial a lo mío es lo que sería el tamaño de mi ignorancia. ¿Cómo usted afrenta porque en Chile y en México el problema es que las personas que saben deberían de tomar las decisiones? Yo creo que usted es el ejemplo perfecto para contestar esa pregunta. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿A quién se consulta? ¿Cómo nos aseguramos que esa sea la persona que debe tener? Que yo sé que es usted. Luis, ¿en qué sentido estás preguntando? Es que es muy general. Sí. Digamos, algo concreto para preguntar. Sí, la idea es, si hay tanta información, por ejemplo en astrofísica, ¿cómo usted toma esa decisión? ¿A quién recurre? De hecho, viendo la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca NASA hace una investigación para nosotros del tema que yo estoy interesado. Entonces, ellos publican diariamente una especie de síntesis de los papeles que han salido esos días anteriores, mundialmente. Entonces, yo les doy varios temas y ellos mandan un mensaje y yo hago un escaneo. Y después puedo ver eso. Entonces es curioso de que podemos usar, eso se puede hacer con la inteligencia artificial ahora, ¿ya? En los cuales tú puedes tener inteligencia. En el fondo tú necesitas ayudantes, porque no tienes tiempo suficiente en el día para poder saber, entender, incluso para priorizar, o sea, para establecer prioridades. Tú tienes que saber primero cuál es la base de datos de lo que tengo que dedicar. Tengo tiempo para leer un papel, no 50. No yo diría que la inteligencia artificial va a jugar un juego que hoy día lo hacen humanos, bibliotecarios. Pero mi énfasis es que muchas veces, diría la comunidad, los científicos pueden ir a llevar gente al laboratorio, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero te digo que a veces las civilizaciones, la comunidad que no es parte de la actividad científica, es una cultura que es oral, una cultura que está debilitándose. ¿Ya? Yo lo veo en el uso de palabras, en la forma de expresarse, falta de imaginación en lo que se dice. Y te digo, eso es el empobrecimiento social, ¿ya? Que yo veo comúnmente. Y yo tengo un tremendo... yo cuando vine en la ciudad de Los Álamos, en Nueva México, le contaba a ellos, el colegio que hay es un colegio público, ¿ya? De un liceo, ¿ya? Como cualquier otro en Nueva México, ¿ya? Nada especial. De hecho, el edificio era más viejo que el otro, que tenía sus canchas, nada especial. Sin embargo, es uno de los
mejores colegios en Estados Unidos. Ahora yo te pregunto, ¿por qué uno de los mejores colegios en Estados Unidos? No porque tengan los mejores profesores, no porque le paguen mejor, no porque tengan el mejor edificio, no. La única razón por qué uno de los mejores colegios dentro de Estados Unidos, ¿ya?, es porque los padres son todos educados. Los padres son todos doctores en física, astrofísica, ingeniería mecánica, ingeniería nuclear. El 90% de la población son todos doctores en alguna disciplina. Son los padres son los que incentivan a los hijos, ¿ya? Y no solo tiene que ver con educación, tiene que ver con viajes, con conversación. Me recuerdo haber conocido un padre, tenía 6 hijos y se sentaban a la mesa a comer y le preguntaban palabras completas a la hija, a todos los hijos que habían hecho ese día. ¿Cuánto has leído tú? Cuando he ido al colegio, ¿cuántas preguntas hiciste? Entonces, cuando tú te educas con esa postura, te conviertes en los mejores estudiantes, independiente de que siquiera tengas un profesor. Entonces, a veces yo encuentro que el deseo, o sea, está mal dirigido. Los colegios deberían ser buenos, no estoy diciendo que deberían ser malos, pero diría que empezar con los bases. Si tuviéramos los mejores profesores como ustedes y se dediquen 24 horas al día, pero si los padres no empiezan a comprar un diario. A veces yo te digo, y se ha dicho, hay casas en países latinoamericanos que el único libro que tienen es la guía de teléfono, ¿ya? Porque eso lo da la compañía de teléfono, ¿ya? Pero no hay casas en los sábados, cada vez que yo, las casas me impresionaban porque todas tenían bibliotecas. Todas las casas tenían murallas de bibliotecas construidas, que son buildings que no te puedes llegar, están en la casa. Y eso, fíjate, que hace de que la gente tenga libros, tenga donde ponerlos, los lea, y eso hace que la cultura de las personas, ¿ya? Estos niños de la Ciudad de México, mis hijos que se graduaron los 4 del colegio, cuando vivíamos los 10 años en Nueva México, dieron esas aptitudes académicas, ¿ya? Y todos quedaron en las mejores universidades norteamericanas, ¿ya? Sin tener que pagar preuniversitarios, pero de hacer esto y pedir que los niños lean esta semana y me dan un informe, ¿ya? Y lo conversamos. Y diría, esa actividad paralela yo no la veo en Latinoamérica. Digamos, cuando sigamos invirtiendo en colegios, cuando tenemos el apoyo en las casas, en los hogares, donde en verdad puede existir el deseo de tener cultura científica y cultura en general, no solamente científica, cultura de viajar, cultura de saber. Y yo veo que el empobrecimiento de la familia, que hoy día, ¿cuánto? 50% de los niños que viven en hogares que no son familia, son solos, ¿cierto? Sus padres solos. No existe el apoyo, no existe comida familiar, no tienen biblioteca, no tienen estacional. Esos niños están solos y esos niños están a veces perdidos. Ya, independiente que si financiamos los colegios, sean los mejores colegios, esos niños no van a tener motivación. Entonces, a veces encuentro que la quebrazón de la familia es la primera tragedia en conocimiento científico. Muchas gracias. Primero, presentarme, mi nombre es Gonzalo Maranda, yo soy profesor de matemática y física y hago en el Liceo Técnico Profesional Pedro de Rosetta, que está en Calle Blanca. Somos profesores de aula. Aferrándome a lo que dice el doctor, cómo nosotros concientizamos a los padres a que tengan una cultura más científica, porque a los niños hacerles pensar sobre la ciencia igual puede ser un poquito más fácil que hacerlo a los padres, porque uno les va a mostrar una actividad bonita, les podemos hacer pensar acerca de la ciencia, cómo se están realizando la naturaleza, y eso los va a motivar. Pero cuando llegan a la casa no hay un hilo conductor entre el liceo, entre el colegio y la casa. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros concientizar a los padres a que tengan una cultura más o una mente más científica? Es difícil la pregunta, pero Está bien. Yo creo que una anécdota que me parece fantástica en esto era cuando justo un abuelo, digamos, se sentaba de un amigo, se sentaba después de comer en la sala, ponía su lámpara y abría un libro
y se pasaba horas, ¿no? El abuelo no sabía leer, pero abría el libro y daba el ejemplo, ¿no?, de eso. La ciencia son escasos los ejemplos que tenemos de éxito en Latinoamérica, y yo creo que hay una correlación evidente, pero los hay. O sea, tenemos que darles esa difusión, tenemos que realmente, pocas veces en la ciencia, porque en la metodología, que es rigurosa y es necesaria, pero la otra parte es realmente lo que yo les hablaba del home run. O sea, ¿por qué es importante la ciencia? Bueno, porque nos va a conectar con la economía, y eso no lo entienden. Primero dicen, vamos a resolver los problemas de salud, espérense un rato, vamos a resolver, no caben los niños en las escuelas, y ya después hacemos ciencia. La ciencia es la forma de responder o la forma de enfrentar los problemas, y si no lo vemos así, vamos a seguir teniendo más y más problemas. Sí, es difícil la pregunta de cómo involucrar a los padres, pero se me venían algunos ejemplos a la mente. Yo creo que la base de esto es la escuela. La escuela, digamos, entiéndase el establecimiento educacional, escuela, liceo, etc. Y me acordé de algunos ejemplos en donde la escuela se abre a la comunidad, y había un programa, por ejemplo, que ahora se llama programa ISEC, que antes se llama ECBI, en donde había unos casos en donde se invitaba a apoderados de escuelas que eran de sectores muy vulnerables, se invitaba a apoderados a participar como monitores dentro de la clase. Entonces había 2 o 3 apoderadas normalmente, que ayudaban al profesor de ciencia a hacer experimentos con los niños. Y claro, ahí me acuerdo un caso que contaban de una apoderada que se entusiasmó mucho, participó, digamos, durante todo el año, y ella misma aprendió mucha ciencia, y evidentemente que le interesaba también que su hijo o su hija aprendiera también ciencia, ¿sí? Pero ese es parte por una apertura desde la escuela hacia la comunidad. Otro ejemplo, hay una línea de investigación también en el área de la didáctica de la ciencia que es bien interesante, que tiene que ver con el entender que en la comunidad hay también un conocimiento que quizás no es un conocimiento científico en términos de que se produce a través de un método científico, etcétera, pero hay un conocimiento, sobre todo en comunidades, por ejemplo, no sé, de pueblos originarios, etcétera, hay un conocimiento cultural también y ancestral que es también valioso, y de repente conocimiento de oficios. Entonces me acordé ahora de otro ejemplo en donde había un profesor de matemática que invitaba, con niños pequeños, invitaba a distintos apoderados de su escuela a participar en la clase de matemáticas. Entonces había un apoderado, por ejemplo, que era panadero, había otro apoderado que tenía un kiosco, otro que era, no sé, no me acuerdo qué otra cosa, pero tenían distintos oficios. Entonces, ¿qué es lo que hacía el profesor? Hacía como un trabajo de estaciones, en donde el apoderado, que era panadero, le contaba a los niños lo que él hacía, cuál era su oficio, y los niños en ese ejercicio iban viendo que la matemática estaba presente en el tener que decidir cómo hacer un pan, por ejemplo, ¿sí? Entonces veían temas de proporciones, el panadero tenía conocimiento matemático, si bien no era explícito, digamos, él no sabía quizás que lo tenía, pero hay una línea de investigación muy bonita dentro de la didáctica de la matemática, que tiene que ver con esto como de la matemática involucrada, no sé, la matemática de los volantineros, la matemática que está involucrada en distintos quehaceres que son oficios de personas, pero que generalmente tanto los profesores como los científicos también no toman en cuenta ese conocimiento que sí está en la población también presente. Entonces, el establecer puentes, por una parte, de esa manera, el abrir la puerta a generar un piso de compartir conocimiento, en donde, no sé, si había un estudio, por ejemplo, que hablaba de cuál era el conocimiento en botánica que tenían estudiantes que eran de origen mapuche en una universidad en el sur, y evidentemente el conocimiento que tenían ellos era muy muy superior al conocimiento que tenía el resto del estudiantado. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese conocimiento, por ejemplo, también? Entonces, de alguna forma creo yo que es interesante el pensar cómo generar un cierto diálogo, más que ir como con esta actitud de uno va a enseñarle al otro, digamos, o bueno, de ahora en adelante, no sé,
tienen que hacer esto, otro, de qué manera la población misma también puede aportar. Eso a nivel de escuela, que sería como el partir desde la base. Y a nivel de política pública, yo creo que efectivamente tiene que ponerse el énfasis en otras cosas. No sé, ahora en Viña del Mar se abrió otro mall gigante, una cuestión que está al lado de otros dos más que ya eran gigantes de antes. Pero, no sé, la otra vez veía una encuesta que el 87% casi de la gente ha ido a un mall, pero hay como no me acuerdo la cifra, pero alrededor de un 10% o menos que había ido a un museo de ciencia, por ejemplo. Entonces, ahí claro, hay una cuestión cultural de que el fin de semana, entonces, en vez de la familia ir al museo, va al mall, ¿sí? Pero entonces, ¿quiénes son los responsables de que eso cambie? ¿O de qué manera eso por sí solo no va a cambiar? El sistema va a seguir así, la tele va a seguir igual de mala, etc. Si es que no hay alguna política pública desde arriba, por una parte, o una cultura desde los mismos niños, que desde la escuela los niños empiezan a exigir, oye, ¿sabes qué? Mi profe me dice que, no sé, o me interesó este tema y quiero ir al museo, dice que en el museo se puede ver, y los niños muchas veces son el motor también de la transformación de los padres. Entonces creo que esa transformación tiene que venir como por arriba y por abajo. Y ahí el rol de los científicos yo creo que también es muy relevante, en términos de nuevo, como decía, como participar más activamente también de la sociedad, involucrando también hay experiencias muy bonitas de lo que se llama como ciencia ciudadana, donde niños, por ejemplo, participan de recoger datos para estudios científicos, se involucra de alguna forma también a la población en resolver problemas científicos que son de interés, digamos, conjunto. Vamos a ir dando la última palabra para que preguntan, que delante había levantado la mano, ¿sí? O comentarios. Respecto a lo mismo, de que claro, comúnmente si uno quiere acercar a los padres o a la comunidad a la ciencia, uno lo hace desde la escuela, invita a los padres a la escuela o los lleva a los museos o cosas así. También existe la posibilidad de que si bien las personas de Latinoamérica en general han perdido, por ejemplo, la habilidad de leer libros o de acercarse por ellos mismos a la ciencia, nosotros también podemos acercarnos a ellos por los medios que ellos mismos tienen. Por ejemplo, las dueñas de casa, la gente que tiene sus oficios comunes y corrientes, digamos, ellos tienen sus propios hábitos de ir al mall, de ver tele, basura, digamos. Pero en ese mall, en esa tele basura, en esas partes que ellos están viendo constantemente, se les puede meter ciencia de a poquito. Yo tengo una fundación, he hablado con algunas personas que se llama Aprende con Ciencia, tiene ambas connotaciones, con la que estamos de a poquito, llevamos un año recién, pero ya estamos metiendo la ciencia de a poquito en las personas en su día a día. Hicimos ahora unos posavasos que reflejan un poco de la biodiversidad de Juan Fernández, por ejemplo, de las especies en peligro crítico de extinción. Y desde a poquito vamos avanzando, digamos, en las cosas que se le pueden indicar a las personas. ¿Puedes dar un ejemplo de lo que han hecho? Básicamente, bueno, aparte de los talleres de educación ambiental, estamos haciendo productos, pero como digo, estamos... Dale un ejemplo, un producto. Posavasos. ¿Qué es lo que es? Unas cositas para poner en la ¿Qué base tiene ecuación? ¿Ah? No, estamos partiendo por la temática de biodiversidad. Entonces, con eso, estos son posavasos. Entonces, con esto, claro, la gente ve dónde habitan, cuál es su estado de conservación y cuál es la importancia para el... ¿Qué hacen con eso? Se venden, claro, y la gente dice, ¡ay, qué bonito! Y en realidad lo compran por bonito. Pero después se ponen a leer y dicen, ¡ay, mira, está el picaflor de Juan Fernández, no sé qué! Entonces empiezan a leer un poquito porque la gente se pone a escuchar lo que tiene en la casa nomás. ¿Tienes más ejemplos de otras cosas que tenés? Tengo imágenes, stickers y cosas así por el momento, pero vamos desarrollando un poco. Pero es un ejemplo, en realidad, de las cosas que uno puede hacer con la tecnología. Ahora, claro, la gente no lee, pero existe Twitter, Facebook, Instagram, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, esto de... ¿Cómo se llama esto? De realidad aumentada, con la que la gente puede acercarse mediante la tecnología. Ahora todos estamos pegados a los celulares y eso se puede aprovechar perfectamente porque ya que no se está aprovechando la lectura, se puede aprovechar esto otro del celular y meter la ciencia como
colada para poder enseñarle igual. Creo que es una buena metodología para llegar a personas que ya no están en el colegio y que aún así viven y necesitan ser un aporte para la sociedad y votan y son incidencia igual para el resto de la comunidad. Eso. Quisiera aprovechar que llegó el doctor llegó el otro invitado que sabemos que venía viajando, no sé si quiere por lo menos tomar la palabra un minuto, ya se dio cuenta de que estamos hablando más o menos, y podría ser bueno de que ya que está acá, lo podamos escuchar. Él venía viajando a Santiago, por eso no alcanzó a estar, pero por lo menos. No, primero que todo, disculparme, definitivamente no se pueden hacer milagros y al fin llegué, pero yo no quiero perturbar el almuerzo para que no voy a hablar sino muy corto y simplemente reiterar lo que alcancé a oír respecto a la importancia que tiene la ciencia y de las estrategias para que la ciencia le llegue al público en general y a los alumnos en particular. Yo creo que la ciencia es el futuro de América Latina y del mundo. Y creo también que en América Latina tenemos unas oportunidades fantásticas de hacer buena ciencia. Chile pues tiene la suerte de tener unos lugares muy altos, muy adecuados para la astronomía, y eso pues hay que aprovecharlo a fondo. Pero alrededor de eso hay que construir una capacidad científica muy grande, que Chile creo que lo ha venido haciendo en biología, con personas como Allende o Maturana, pero también en otras ciencias. Y yo creo que los avances que ha tenido la tecnología en los últimos años, en vez de alejarnos de los países industrializados, nos abren oportunidades excelentes. Y yo creo que yo desde Bogotá o desde Santiago puedo hacer mucho de lo que puede hacer un ciudadano chino en Shanghai o un norteamericano en Boston, porque la ciencia y la tecnología están a nuestro alcance y cada vez es más barato desarrollar tecnología de alto nivel. Un chip que en otra época valía $50, hoy vale $2 y lo puedo conseguir igual que esté aquí o que esté en Hong Kong. Lo que necesitamos es talento, y el talento hay que desarrollarlo, y hay que desarrollarlo desde la casa, desde los muy pequeños, y de ahí la importancia también que la familia, la casa sea un sitio adecuado para ese desarrollo de la curiosidad. Finalmente la ciencia es fruto de la curiosidad, y yo creo que lo fundamental sí es el fomento de la curiosidad, tratar de entender el mundo, tratar de entender cómo funciona el organismo nuestro, cómo funciona la sociedad. Y yo creo que es lo principal que debemos despertar en los jóvenes y niños. Discúlpenme nuevamente por la llegada tardía, y pues me alegro mucho que hayan tenido oportunidad de oír a los panelistas, que estoy seguro que se van a plantear estos muy importantes, igual que el doctor Pérez, que también alcancé a oírlo muy corto. Pero yo creo que lo importante es que en nuestros países sí cada vez creamos más en que podemos hacer ciencia y que tenemos que hacer ciencia de alto nivel para que algún día realmente tengamos unos países mucho más equitativos y más sanos, y más libres, que yo creo que la ciencia también es garantía de libertad. Entonces, muchas gracias y discúlpenme nuevamente por la llegada. Al contrario, me parece que con esto entonces agradecemos la presencia y toda la sabiduría que nos entregaron durante la mañana.
estamos aquí. Agradecerle también a los panelistas. Un aplauso para terminar esto. A las 3, la información que ya la verdad. Bien, así vamos por finalizar.